El pasado no se olvida, se lleva como una carga, como un peso que al final termina por definirnos. Esta es la premisa central de Mystic River, la impactante película dirigida por Clint Eastwood y basada en la novela de Dennis Lehane. En esta historia, el crimen y la tragedia son solo los síntomas visibles de un mal mucho más profundo, las cicatrices invisibles que el pasado deja en los seres humanos. A lo largo del film, Eastwood no solo nos presenta una historia de venganza, sino una de redención imposible, donde tres hombres se ven arrastrados por los ecos de una infancia marcada por el dolor. Como espectadores, somos testigos de cómo sus vidas, que podrían haber sido normales, se ven trastocadas por un evento traumático que ocurrió décadas atrás. Y es que, aunque el tiempo pasa, el pasado no desaparece, sino que regresa una y otra vez sin piedad. La importancia del pasado en Mystic River es tan significativa que se convierte en el verdadero protagonista de la historia. Clint Eastwood no solo construye una narrativa sobre un crimen y su resolución, sino que nos invita a reflexionar sobre cómo los eventos de la niñez marcan irrevocablemente las vidas de los personajes. La película se mueve en dos tiempos: el presente, donde el crimen resucita viejas heridas, y el pasado, donde esos traumas se originaron. A través de la vida de Jimmy, Sean y Dave, descubrimos que lo que ellos vivieron en su juventud está conectado a lo que son en su adultez. Jimmy Marcus es el personaje que más directamente se enfrenta a las secuelas del pasado, ya que lo vemos en el presente intentando compensar la muerte de su hija con un acto de venganza. Sin embargo, su historia es también una redención fallida, marcada por una violencia impulsiva y un sufrimiento inquebrantable. La venganza que decide emprender tras la muerte de su hija no es solo un acto de justicia, sino una tentativa de sanar una herida mucho más profunda. El personaje de Jimmy se convierte en el ejemplo perfecto de cómo un trauma, sin resolver, puede crear un ciclo perpetuo de violencia. La pena y el sufrimiento de Jimmy no solo lo empujan a buscar la venganza, sino que también lo convierten en un personaje incapaz de soltar el pasado. En la muerte de su hija, ve el reflejo de su propia pérdida y en su intento desesperado por romper ese ciclo de dolor, recurre a la violencia. Jimmy es el ejemplo de que la violencia solo perpetúa más violencia, sin importar cuán justificada o comprensible puede parecer. Sean Devine, el detective encargado de investigar el crimen, es el contraste de Jimmy. Si bien ambos comparten una historia de trauma y dolor, la forma en que enfrentan su sufrimiento es completamente diferente. Sean no busca venganza, pero tampoco se ha librado del dolor de su niñez. La película nos muestra que aunque no lo expresen de manera obvia, todos los personajes siguen atrapados en su pasado. La niñez de Sean fue marcada por la violencia y la desesperanza, pero en lugar de buscarla a través de la venganza, él se convierte en alguien que se aleja emocionalmente de los demás. La tragedia que vivió cuando era niño no se manifiesta de manera física como en Jimmy, pero sí se refleja en su incapacidad para formar conexiones genuinas con los demás. Sean vive atrapado en la búsqueda de la justicia como un medio para darle sentido a su sufrimiento. Pero a lo largo de la película, vemos que esta lucha no lo lleva a ningún lado. En su interior siempre hay una tristeza, una sensación de haber perdido algo que nunca podrá recuperar. El enfoque de Eastwood en Sean se trata de la lucha entre el deber y el sufrimiento personal. Mientras persigue el caso, cada pista parece ser una sombra del trauma que lleva consigo. A diferencia de Jimmy, que busca respuestas a través de la violencia, Sean busca encontrar la justicia, pero nunca se da cuenta de que la verdadera cura a su dolor está en dejar de buscar una resolución externa. Como detective, trata de controlar el caos y la confusión, pero al igual que el resto de los personajes, se ve condenado a no encontrar paz en sí mismo. El personaje de Dave Boyle es quizás el más desgarrador, ya que está atrapado en un trauma del que no puede escapar. A diferencia de Jimmy y Sean, Dave no busca venganza ni justicia, sino que lucha por sobrevivir dentro de su propia mente, marcada por el abuso que sufrió cuando era niño. Dave fue secuestrado, abusado y dejado por muerto en su infancia. Aunque sobrevivió, la huella de ese trauma nunca se borró.
Dave lleva consigo una carga que lo destruye poco a poco. A lo largo de la película, vemos cómo sus recuerdos de la infancia lo persiguen y aunque intenta llevar una vida normal, la angustia lo consume. Su comportamiento errático y su incapacidad para comunicarse con los demás lo convierten en el personaje más trágico, ya que sus decisiones son el resultado directo de un trauma no resuelto. A lo largo del relato, la desaparición de la inocencia de Dave es palpable. Él mismo es incapaz de encontrar un refugio, ya que su vida está definida por la victimización. Lo impactante del personaje de Dave es que él nunca intenta enfrentarse de manera activa a su dolor. En lugar de tomar acciones para sanar, trata de ocultarlo, lo que lleva a sus trágicas decisiones en el desarrollo de la trama. La película lo presenta como una víctima que al no poder expresar su sufrimiento, se convierte en alguien atrapado en la espiral de la violencia sin poder detenerla. A través de estos tres personajes, Eastwood nos muestra cómo el trauma infantil no solo deja marcas físicas, sino también emocionales y psicológicas, que definen la vida de los personajes mucho después de que el evento original haya sucedido. Las heridas de la niñez de Jimmy, Sean y Dave son las que impulsan la trama de Mystic River, haciendo que cada uno de ellos se mueva dentro de un ciclo de sufrimiento y culpa, intentando encontrar respuestas que nunca pueden satisfacerlos por completo. El pasado en Mystic River es más que solo una memoria. Es una presencia constante que se manifiesta en las decisiones y en la vida de los personajes. Clint Eastwood no solo nos cuenta una historia de venganza y justicia, sino que nos invita a reflexionar sobre las cicatrices invisibles que todos llevamos adentro, aquellas que por más que queramos, nunca podremos dejar atrás. En la película, el trauma no se presenta de forma ostentosa o explícita, sino que se insinúa en cada mirada, en cada silencio y en cada rincón oscuro de Boston. Clint Eastwood utiliza el trauma como un personaje en sí mismo, una fuerza subyacente que modela y define el destino de los protagonistas. El director apuesta por un estilo minimalista, en el que las palabras sobran para dar cabida a gestos y silencios cargados de significado. La ausencia de diálogos extensos sobre el pasado es deliberada. En lugar de explicar el trauma, la cámara se detiene en las expresiones de los personajes, revelando un dolor que se niega a disipar. Estas pausas se convierten en un grito silencioso que denuncia heridas profundas y no sanadas. Y también los escenarios opacos y las calles empapadas de Boston funcionan como un espejo del estado interior de los personajes. La ciudad se transforma en un lienzo donde cada sombra y cada esquina representan el peso del trauma, recordándonos que el pasado nunca desaparece, sino que se filtra en cada aspecto de la existencia. Más allá de las técnicas visuales, el trauma actúa como un elemento unificador en la trama, conectando de manera sutil las vidas de Jimmy, Sean y Dave. Aunque cada personaje reacciona de forma distinta ante sus heridas, el trauma es el denominador común que les impide encontrar paz. No se trata de un evento puntual, sino de una herida permanente que colorea cada decisión, cada acción y cada silencio. La evolución o falta de ella de cada protagonista se ve irremediablemente influida por su pasado. La lucha interna que experimentan se vuelve palpable a través de pequeñas acciones. Una mirada perdida, un gesto repentino o incluso la forma en que se mueven en espacios que parecieran opresivos. Así, el trauma se revela como un personaje invisible pero omnipresente, que condiciona la narrativa de principio a fin. Eastwood utiliza la ambientación de Boston para externalizar el conflicto interno de sus personajes. Las calles oscuras, el clima sombrío y los espacios confinados de Boston son un reflejo del estado emocional de quienes habitan en ella. Esta atmósfera no solo refuerza la sensación de claustrofobia emocional, sino que también actúa como un recordatorio visual del inescapable pasado que persigue a cada personaje. Cada localización en la película parece cuidadosamente elegida para intensificar el ambiente de pérdida y desesperanza. La iluminación tenue y la paleta de colores apagados colaboran en crear un escenario en el que el trauma se siente casi palpable, insinuándose en cada plano y en cada encuadre. El trauma en Mystic River no se limita a la experiencia individual,
se expande y se infiltra en la comunidad, convirtiéndose en parte integral del tejido social de la película. La violencia y el dolor no son exclusivos de un solo personaje, sino que se transmiten a lo largo de la narrativa, afectando a toda la comunidad de Boston. Cada escena, cada diálogo, se carga con la idea de que el trauma es algo que una vez instalado afecta no solo al individuo, sino a todo su entorno. Eastwood nos invita a pensar en cómo las experiencias traumáticas individuales pueden, al acumularse, transformar la identidad de una comunidad entera. La película se convierte así en un espejo que nos muestra cómo el pasado colectivo, marcado por violencia y dolor, puede perpetuar un ciclo de sufrimiento en cada generación. En Mystic River, la violencia se presenta como la respuesta cruda y visceral a un dolor interno que nunca ha sido adecuadamente confrontado ni sanado. No se trata de agresiones arbitrarias, sino de estallidos que emergen de heridas profundas y que, en definitiva, definen el destino de los personajes. La violencia en la película es el medio por el cual los personajes intentan exorcizar el dolor acumulado durante años. Al no encontrar formas saludables de procesar sus traumas, recurren a la violencia como un mecanismo de defensa y a la vez como un grito desesperado por recuperar el control de su vida. La ausencia de una verdadera curación propicia un ciclo en el que el dolor no resuelto se transforma en ira y agresión. Cada acto violento, a su vez, refuerza la sensación de impotencia y desesperanza, alimentando una espiral en el que la violencia se convierte tanto en síntoma como en causa de un sufrimiento perpetuo. El camino de Jimmy se define por su búsqueda de venganza tras la pérdida de su hija. Su reacción violenta es, en esencia, un intento de sanar viejas heridas, una forma de demostrar que, a pesar de todo, él sigue siendo dueño de su destino. Sin embargo, este acto de venganza solo profundiza sus cicatrices, llevándolo a una espiral autodestructiva donde la violencia se convierte en su única respuesta visible ante el dolor. Aunque en apariencia Sean canaliza su dolor a través de su labor como detective, su lucha interna es constante. La violencia, incluso cuando se manifiesta de manera contenida y profesional, surge como respuesta a un pasado que se niega a desaparecer. Cada decisión en su búsqueda de justicia lleva consigo una carga emocional que refleja la violencia interna acumulada durante años. El verdadero crimen en Mystic River no es el asesinato de Katie Marcus. La tragedia no empieza ni termina con la investigación, ni con la venganza de Jimmy. La verdadera tragedia, la que pesa como una sombra sobre cada personaje, es el pasado que nunca pudieron dejar atrás. Clint Eastwood nos cuenta una historia donde las cicatrices invisibles del trauma moldean el destino de tres hombres que, aunque creen haber tomado caminos distintos, en realidad nunca pudieron escapar de la calle donde todo comenzó. Jimmy, Sean y Dave son prisioneros de sus heridas. Jimmy carga con la culpa y el dolor, convencido de que la única forma de recuperar el control es a través de la violencia. Sean intenta encontrar justicia, pero su vida está marcada por una distancia emocional que nunca puede cerrar del todo. Dave, el más trágico de todos, es la encarnación de un trauma no resuelto que lo consume hasta empujarlo hacia su propio final. En cada uno de ellos, Mystic River nos muestra que el pasado nunca es solo un recuerdo, sino una fuerza viva que define lo que somos y lo que seremos. Al final, no hay justicia real, no hay redención ni venganza que repare lo roto. Lo que queda es la certeza de que hay heridas que nunca sanan, que hay historias donde el perdón es imposible y donde la única constante es el peso de lo que fuimos. Mystic River no nos da respuestas ni finales felices, solo el eco de una verdad inevitable. Hay cicatrices que, por más que tratemos de ignorarlas, nos seguirán hasta el último día. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el destino de los personajes estaba sellado desde el principio o que en algún punto pudieron haber cambiado su camino? Déjame en los comentarios, me encantaría leer tu perspectiva. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte para más análisis de película que no solo cuentan historias, sino que nos hacen sentirlas. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y, como siempre, gracias
Nos vemos. Hasta la próxima.